Hola, buenas noches. Hoy ya es día 4 de octubre y tuve en mi corazón en la mañana hacer una segunda versión de Conociendo al Señor, Conociendo a Jesucristo 2, para mostrar dos visiones de Jesucristo. Una, voy a leer alguna parte de la Escritura, ¿ya? Del Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando se menciona a Adán y Eva, y donde por la desobediencia del hombre, el hombre es apartado, o sea, se aparta el hombre, se aparta de Dios, ¿ya? Y la otra es en Isaías, donde habla, ¿ya? Isaías es un más o menos 700 años antes de Cristo, o sea, vendría siendo 2720, 30 años atrás, donde menciona y dice lo que va a ser Jesucristo. Voy a leer esas dos partes y después para mirar ahí cómo había un conocimiento anterior de la venida de la persona de Jesús a la tierra, del momento de que Dios se haya hecho carne en la persona de Jesucristo, ya había un conocimiento de él prepuesto o predeterminado a lo que iba a suceder. Y después voy a, con la misericordia y gracia de Dios, dar mi testimonio de qué es lo que yo en lo personal conozco de Cristo y puedo dar a conocer a vosotros. Ahora, estas dos cosas son para dar un fundamento, ¿ya? Que es Cristo, que es el único fundamento, no hay otro fundamento que la persona de Jesucristo, Él es la roca viva. Pero es, digamos, para que vosotros, como dije en el video anterior, se cumpla eso de que pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Para que pidáis ser bautizados, nacidos de nuevo y recibir el Espíritu Santo en vuestro corazón y sentir ese amor y ese deseo por estar con Cristo y vivir junto a Él ya ahora. Porque bueno, el reino de Dios no es una cosa que ha de venir Él o aquí, Él o allá. El reino de Dios está entre nosotros, es la persona de Jesucristo. Y el que nos lleva al reino cada día más es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va llevando a la santificación en Cristo Jesús el Señor, que es algo muy maravilloso que en otro momento podremos conversar más al respecto. Ahora voy a leer aquí en Génesis, ¿ya? Donde le dice, el Señor le dice Dios le dice al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Estoy leyendo la misma escritura que tenía antes. Bueno, pasado eso, en el versículo 21, 20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué menciono esto? Y tiene que ver con la persona de Jesucristo. Dios, para hacerle túnicas de pieles tuvo que evidentemente sacrificar a un cordero o algún animal para vestir al hombre. El hombre se vio descubierto al desobedecer, vio su pecado y vio su condición y por eso se sentía desnudo. Y Dios lo viste, y lo viste Dios, no se viste solo, Dios lo viste con esas pieles. Bueno, así pasa con nosotros con Jesucristo. Nosotros somos desvestidos del viejo hombre y vestidos en Cristo. Y Dios nos viste de nuevo en la persona de Jesucristo. Por eso dice que en una parte habla de la armadura de Dios, ¿ya? El casco de la salvación, ¿ya? El yelmo de la salvación, ¿ya? El escudo de la fe, la espada de la palabra. Y habla de toda una armadura de esos tiempos, de una armadura que tenían en tiempos de lo dice el apóstol Pablo, la armadura típica de los romanos, además. Y para mostrar que estaba el hombre protegido y bien vestido, que era la armadura de Cristo, que es la armadura espiritual, nosotros lo decimos en forma de alegoría, que es un escudo, pero realmente la fe es un precioso escudo. Voy a leerles ahora lo que sale en Isaías. Isaías es un profeta del Antiguo Testamento, ¿ya? Que escribe en el año 700 aproximadamente de Cristo y dice, esto es lo que dice en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, dice, en el fondo aquí está diciendo que el renuevo está hablando ya de la persona de Cristo y que le veremos sin atractivo. O sea, no es alguien que produce ese atractivo que produce un rey del rock, un cantante del rock, qué sé yo, que produce un atractivo tremendo. Pero para que le deseemos de corazón. Dice, para que nosotros nos seamos conquistados por él, no por falsas apariencias, sino que realmente de corazón. Y dice después, despreciado y desechado entre los hombres. Bueno, si lo crucificaron es porque fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, o sea, un hombre, varón, bien hombre, de dolores, porque sufrió. Experimentado en quebranto, o sea, tenía experiencia en ese sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro. Claro, nosotros no quiero saber nada, no quiero ni ver qué es lo que está sucediendo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie quiso a Jesús. Yo digo yo, claro, porque hasta los que lo seguían, sus que estaban junto con él, también lo abandonaron. Es cosa de ver el caso del apóstol Pedro. Como de escondida, eso cuando lo toman preso y han escondido a seguir a ver qué es lo que sucedía. Pero no quedó nadie, porque valiente no hay ni uno. Valiente hay uno solo, se llama Jesucristo el Señor. Y si nos da valentía a nosotros ahora es porque el Espíritu Santo nos da la valentía que tenía el mismo Señor, esa valentía podemos aspirarla a nosotros. Pero resulta que valientes no hay ninguno, entonces aquí estamos todos, dicen, y no lo estimamos, dicen, no, yo creo que tienes que ver. Ciertamente llevó él, mira aquí lo precioso, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, más herido de Dios y abatido. O sea, como si nosotros decíamos, y este es el Dios, mira dónde está, crucificado. Este es el Dios abatido, ahí está, ahí veo por ir saltando. Más el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, había una causa por el que venía él. Él venía, yo lo dije en el anterior, para hacer la paz entre nosotros y los hombres, entre Dios y los hombres. Pero nosotros, a aquel que vino a hacer la paz, no solamente lo crucificamos. Yo digo, de acuerdo al anticipado consejo de Dios, quiere decir que Dios sabía que iba a suceder eso. De acuerdo, evidentemente, Satanás tenía que ver, porque para muchos, y digo, y esto sé que cuesta, la gente de hoy, Satanás no existe. No, no, lo mejor negocio es que no exista. No, si existe. Satanás es una realidad. El diablo es una realidad. Yo digo, el mal no es solo el mal. El mal hay alguien que lo motiva más, excepto que el mal tiene su esencia sola. Pero hay alguien que lo está motivando permanentemente. Y la crucifixión del Señor evidentemente fue motivada por Satanás, absolutamente. Por eso dice la palabra, la escritura dice de que si hubiera sabido Satanás que iba a resucitar, jamás lo hubiera crucificado. Claro, hubiera esperado que muera de viejo. Y no porque resulta que al resucitar él, resucitamos nosotros con Cristo, porque Cristo, ese misterio del partimiento del pan que Jesús se parte, en el fondo es decir, mira, yo tengo mi propia vida, que era Jesucristo, era el unigénito Hijo de Dios, era uno solo, y él dice, ahora yo no voy a tener más una vida solo. Yo ahora mi vida la voy a compartir con ustedes. Por tanto, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, las personas, no los templos, ni los edificios, ni nada, no, las personas. Y el Señor quiere habitar en mi corazón. Yo soy templo de Dios, porque Dios hace morada en mí y Jesucristo hace morada en mí. Yo soy un templo de Dios. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos templo de Dios. Y nosotros somos uno en Cristo, donde Jesucristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo. Esa es la realidad. O sea, yo ya no vivo mi vida, sino que tengo que empezar a vivir la vida de Cristo, la vida de Él, ¿ya? No la mía. Y que es mucho mejor que la mía, evidentemente. Siempre he dicho, o sea, la vida de uno es... Yo cuando me acuerdo cuando fumaba, porque fumaba mucho, yo le mostraba un día a una hermana y me decía, pero ¿cómo no? Y él estaba fumando yo, y tenía el cenicero lleno de puchos con ceniza. Y digo, mira, esto es lo que ofrezco yo, esto es lo que soy yo. Y Dios me da una cosa maravillosa que es a Cristo. O sea, mi entrega es entregar mis miserias. Por eso dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque nos rebelamos. Estábamos rebelados contra Dios precisamente. Molido por nuestros pecados, claro. A él lo justiciaron y todo por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, si eso no sucede, nosotros somos curados. Nosotros somos curados porque en Adán, tómenlo así, en Adán es primer hombre, alma viviente.
¿Veis? Todos los hombres se crea, todos los hombres son almas vivientes y todos descendemos del hombre natural, sin el espíritu. Y Cristo, espíritu vivificante. Yo era solamente adánico, hoy tengo un cuerpo adánico, porque espero un cuerpo el día de mañana, espero un cuerpo resucitado, un cuerpo como el que resucitó el Señor, un cuerpo glorioso, un cuerpo verdadero, eso espero yo en un día. Y yo sé que va a ser así, porque el Señor dijo que nos iba a dar un cuerpo tal cual como el de Él, ¿ya? Pero este viejo hombre va a ir cada día más desapareciendo y va a ir más caminando hasta que llegue un día que en un abrir y el cerrar de ojos seremos transformados y estaremos con el Señor y tendremos cuerpo. Bueno, dice, fuimos nosotros curados. Todos nosotros, mira, todos, no que algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mira, la oveja es lo más pajarona que hay. Yo, una de las cosas que vi aquí en España y me llamó mucho la atención cuando recién llegué, porque yo estuve viviendo un tiempo en Punta Arenas y veía las ovejas, veía muchas, porque hay muchas ovejas en Punta Arenas, pero las ovejas siempre allá, las ovejas van delante del pastor y el pastor las arrea con los perros, o sea, las empuja, digamos, ¿ya? Y aquí me llamó la atención porque las ovejas van detrás del pastor y el pastor las guía. No se me olvida nunca, porque yo voy andando y andaba con un querido hermano, ¿ya? Patricio se llama, íbamos en vehículo y resulta que veo llevaba muy poco, veo esto que le dije yo, porque veo un rebaño de ovejas y el pastor delante. Y me fui a conversar con el pastor. La sorpresa mía fue que lo que yo le preguntaba a él me respondía como si el hombre hubiera leído la Biblia, porque me respondía las mismas palabras que responde el Señor respecto al pastor y las ovejas. Me dijo como de tú, yo le dije, pero ¿cómo lo conocen la oveja? Es que conocen mi voz y me siguen. Y yo le digo, no, le digo yo, lo que pasa es que usted debe tener un nombre para decirle especial y por eso lo siguen a usted, porque si me dice ese nombre, yo le digo, te apuesto que van a seguirme, le digo. Y me dice él, no me acuerdo cómo le decía, le llamaba, pues sí le llamaba de un nombre. ¿Ya? Y él le llama el nombre y las ovejas corrían todas hacia su lado. Yo digo el mismo nombre y las ovejas ni me pescaron. Oye, porque dice, las ovejas siguen al buen pastor y oyen estaban acostumbrados con él y a él lo seguían. Bueno, es impresionante, fue para mí conversar y ver eso y ver cómo el pastor iba adelante y las ovejas detrás. Bueno, por eso es que aquí dice, nos descarriamos como ovejas. Sin pastor la oveja se descarría. Se van cada uno por su lado y puede seguirlas todas a un precipicio, se van a la primera y se van todas al precipicio. Cada cual, dice, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice después, angustiado él y afligido, porque el ojo se angustia, la muerte angustia. Y él veía la muerte cercana, por eso que sudó sangre en el huerto. No abrió su boca. O sea, ¿por qué no abrió su boca? Porque él sabía, esto es lo que yo vine a hacer, no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Hoy era la perfección misma porque nosotros reclamamos la primera de cambio y ya estamos abriendo la boca y reclamando. Por cualquier cosa que no sale de acuerdo a lo que creemos que debe ser, ya estamos reclamando. Y el Señor dice que era la peor condición, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, de los que le iban a cortar de toda la lana, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, esta era la tierra de los vivientes y fue cortado de esta tierra. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos, claro, que los fueron a sepultar, porque todo, morir en la cruz, todo es una cosa deshonrosa. Dice, más con los ricos fue en su muerte. Sí, porque Nicodemo, ese que les contaba yo, o no, Arimatea fue, ¿ya? Se acerca y era un rico de ese tiempo y ofrece la sepultura y muere en Jesús cuando lo entierran en el sepulcro de José de Arimatea. Y eso es entre ricos. Y este hombre lo está diciendo 700 años antes. Y después pasó eso. Exactamente. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso. No es que hoy se le arrancó por los tarros las cosas a Dios, sino sería el descontrol tremendo.
No hay, nosotros no tenemos descontrol, Dios no tiene descontrol de las cosas, está todo controlado. Dios sabe lo que está sucediendo. Ahora, muchas cosas no las vas a entender hoy día y muchas cosas no las vas a entender mañana. Pero el que espera en el Señor todo empieza de a poco, Señor, a entenderle y a revelarle cosas en su corazón para entender el sentido de la vida, el sentido de las cosas. Eso que yo decía que el pobre Albert Camus no le encontraba sentido a la vida y decía el absurdo, claro, y termina diciendo, bueno, en realidad es más valiente es el que se hace morir que el que sigue tratando de encontrarle sentido a la vida. Dice, porque ya que no tiene sentido, bueno, la termino. Ahora, mucha gente piensa así, mucha gente se cuestiona y todo. Otra no, pero cada uno a su tiempo, a su momento. Pero para nosotros tiene absolutamente sentido. Y dice entonces, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, mira, después que haya puesto su vida por nosotros, verá linaje, linaje de descendencia. Vivirá por largos días, la eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabe lo que está viendo Jesús en este día y en este momento? La aflicción de su alma de ese entonces, hace 2000 años atrás, es el resultado que yo hoy día estoy hablando. Gracias a que Jesucristo estuvo dispuesto y dio el paso al frente y no se afligió. Porque la gente dice, sí, pero era Dios, pero estaba en el cuerpo de hombre. ¿No tenía pecado? No, no tenía pecado. Pero estaba en la naturaleza del hombre, donde a uno le gusta que le hagan cariñito, tiene la carne, tiene todo, y en vez de cariñito te dan látigo, te dan esto, te dan este otro, y más que eso, te dan deshonra. A veces duele más que el físico el vivir la deshonra, el vivir la ignominia que vivió el Señor. El saberse oye, soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo hecho hombre, y mira cómo me recibe, mira cómo me trata. Y yo a estos que me tratan así de mal, yo vengo a salvarlo, vengo a dar mi vida por estos mismos que me están tratando de esta forma. Por eso digo yo que a mí me fascinó y me encantó el Señor, porque yo no puedo, ¿quién puede amar en esa condición? Nosotros siempre amamos a aquel que nos ama o que nos cae bien o que se porta bien, pero se empieza a ponerte mala cara a la persona y ya no lo amo, ya no, por esa persona no, es que no me llevo, no. Y se acabó. Ese es el amor humano. Por eso yo siempre he dicho, el amor humano es business, es un intercambio de negocio. El amor de Dios es verdadero. Es un amor que no tiene condiciones. Te ama y no pone condiciones. Te ama y tú haces una tontería y te sigue esperando. Porque Él sabe que puso una semilla en tu corazón y esa semilla va a germinar y va a llevar fruto. Y bueno, sigo aquí, después no me vaya por otro lado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira, no solamente llevó el pecado de todos nosotros, sino que ora siempre por el que transgrede, porque el que está fuera todavía, por aquel que... Hay una oración que hace Jesús en un momento dado, poco antes de ya ir al martirio y a la muerte, donde ora por todos nosotros. Porque dice, no oro solamente por estos que están aquí, dice, sino que oro por los que van a creer por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído porque la palabra del Señor ha seguido rotando de mano en mano, de mano en mano, y algún día nos llegó a nosotros y algún día te está llegando a ti. Esa palabra que es viva, una palabra, la palabra produce efecto. Ahora, yo siempre digo, pero Dios no quiere, a ver, Dios nos cogió lo mejor del mundo. No somos lo mejor del mundo. Y aquel que se cree ser el mejor del mundo, no. Es cosa de, depende con quién te mides. Y la medida para una persona es Cristo. Cristo es la perfección del hombre. Mídete con Él y vas a ver que no das la medida nunca. Y si en algo la das, es por la gracia de Dios que Dios actúa en tu vida. Entonces, mira, esto dijo Isaías 700 años antes. Describió lo que es Jesucristo y lo central de la vida de Jesucristo. La describe ahí y lo dice y lo profetiza. Lo profetiza Isaías, ¿por qué? Porque dice que toda la palabra que está escrita ahí fue inspirada por el Espíritu Santo. Muchos me dirán, pero ¿cómo? Si puede ser cambiado, Dios no puede haber cambiado acá la palabra. Que eso... Yo digo, mira, si Dios no es capaz de mantener su palabra sin, para que le llegue a los seres humanos, no sería Dios.
Dios tiene poder suficiente para guardarla. Y lo bonito de esto es que tú en tu propia vida, y es lo que me pasa a mí, ahora me toca dar testimonio de lo que yo conozco de Cristo, de lo que, por qué yo cada día me fui enamorando más. Yo les mencionaba a Nicodemo porque yo creo que fue lo primero que leí de la Biblia después que conocí a Jesucristo el Señor. Y lo leí y dije, uy, si esto es lo que me pasó a mí. Porque no todos los nacimientos o conocimientos del Señor son iguales. Todos son distintos, pero todos tenemos que tener un antes y un después. Nadie puede decir, mira, yo lo conozco. Hay una hermana que decía siempre, la hermana Gloria decía siempre, mira, yo dice, fue nací y criar el Evangelio, pero lo hacía de risa ya, porque decía como diciendo de chiquitita. No, no, esto no es de chiquitita. Esto hay un antes y un después. Jesús se lo dice muy claro a Nicodemo. El reino de Dios tiene que ver un antes y un después. Hay un nacimiento en el espíritu. Tú naces en la carne en una fecha y después naces en el espíritu en otra. Podrás a lo mejor no saber el día exacto ni la hora exacta, pero sabes en qué momento tu vida cambió. Porque cambia. Porque hay un antes, porque hay realmente un cambio porque empiezas a ver dos naturalezas en tu vida. La antigua y la nueva. Y cada vez vas dejando la antigua y vas tomando la nueva. ¿Por qué? ¿Y por qué te haces eso? ¿Por qué tomas eso? ¿Porque Dios te obliga? Es que empiezas a ver la grandeza de la nueva naturaleza. En la nueva naturaleza me viene paz a mi corazón. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, yo tomaba la escritura, la abría, la leía y veía que lo que estaba ahí me iba sucediendo. Decía, no temáis, ya. Pues yo digo siempre, yo me acuerdo, yo tengo 4 hijos tenía, ya. Había que mantenerlos, educarlos, todo, y uno siente el peso, las responsabilidades de ese tipo de cosas, ¿ya? Y el Señor dice, mira, aprended de mí, dice, ya que soy manso y humilde de corazón. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar lugar para vosotros. Yo decía, el Señor, yo puedo tener una preocupación, porque no es que uno se deje de preocupar y que la magia, yo siempre digo, Dios no es mágico. Las cosas van sucediendo con cierta lógica, y una lógica espiritual. Entonces cuando me decían eso, yo me decía eso el Señor, yo decía, el Señor me saca a una condición distinta, o sea, me dicen, o sea, como diciendo, no te preocupes de aquí, sino preocúpate de lo que yo ya te preparé, de lo definitivo, no de lo temporal. Todo lo de acá es temporal. Y lo temporal es así de rápido, pero así también de fácil para sustituirte las cosas, para darte las cosas que necesitas. Yo me acuerdo que el Señor decía claramente, y dice la palabra, dice que si mirar los pajarillos, dice, ¿ya? No siembran ni ciegan y tienen para comerse. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué aprendí? Me acuerdo yo del Señor, leyendo, Señor, lo que tú quieres es que yo tenga fe. Y yo decía, Señor, pero mi fe es tan baja, tan poca. Y siempre la he encontrado poca también, no así que sea, no, y soy un baluarte de la fe. Pero dije, Señor, yo aspiro, si yo soy miembro de tu cuerpo, si soy uno contigo, y eso, si lo dijera yo, no tendría ningún valor. Ninguno, por supuesto. Pero es que no lo dije yo, lo dijo el mismo Jesucristo. Que Él dio su vida por mí y Él vive en mí y yo vivo en Él. Entonces yo aspiro a tener tu fe, Señor, no mi fe, tu fe. Entonces yo pude haber tenido en un momento dado fe en Jesús, pero ahora mi aspiración siempre ha sido tener la fe de Jesús. Esa fe que tenía maravillosa el Señor. Y ese es un proceso, y eso es algo que hace Dios, porque la fe es un regalo. Es algo que Dios te da. Si tú tienes poca fe, pídele a Dios que ese regalo. Dame fe, Señor. Ayúdame, dame fe. Ayúdame a creer. Porque yo digo, mira, y vas a comprobar que la palabra es verdad. Que yo digo, la escritura podría no estar. Yo he pasado mucho tiempo sin leer la escritura, pero me doy cuenta que mi fe sigue igual porque tengo a Jesucristo dentro. Mi fe está sustentada no en una Biblia, no está en un templo, no está en un lugar, está en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo está sustentada y guardada mi fe y mi vida. Yo creí en eso y veo que es verdad. Yo digo, lo primero que empecé a ver es eso. Yo les puedo contar, o sea, en un momento dado con mi mujer dejamos todo para seguir a Cristo. Y no porque se nos hubiera ocurrido a nosotros, ¿ya? Sino que el Señor puso en nuestro corazón que dejáramos todas las cosas. Y dejamos trabajo, casa, hasta el anillo de matrimonio, todo lo dejamos. Entregamos todo para seguir al Señor.
Porque el Señor nos dijo eso, yo no le encontraba sentido. ¿Por qué me pide eso el Señor? ¿Cuál es? Pero era una carga fuerte en mi corazón y en el de mi mujer era fuerte, los dos sentimos lo mismo. Y sentía porque ella, me la maravilla, yo siempre digo, el Señor tiene misericordia de ella porque yo conocí al Señor unos 4 o 5 días después que ella, si no yo la vuelvo loca con las tonteras. Entonces el Señor me convirtió a mí porque le tiene mucho amor a mi señora, a Mónica. Entonces yo digo, en ese entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo, yo trabajaba en Chile, era gerente regional de un banco, tenía buena situación. Ya conociendo el Señor me había mejorado más la situación, porque fuera que me subieran el sueldo, me daba cuenta que el dinero me rendía más, porque era una cosa tremenda. Claro, porque el dinero te rinde porque Dios te da la gracia. Porque la persona que no tiene a Cristo no se llena con nada. En cambio, el que tiene a Cristo ya está lleno porque tiene al Señor. Entonces va comprando con la necesidad. Entonces, nunca, te digo, yo tenía 36 años cuando conocí al Señor. Nunca me había sobrado el dinero. Ahí me sobraba. Mi sueldo me sobraba dinero, lo que no me pasaba nunca antes. Nunca me pasó, siempre me faltó. Siempre necesitaba más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Y de hecho, fuera de trabajar en el banco, trataba de hacer algún negocio, algún aserradero, pero siempre ese tema. Pero resulta que cuando pasamos eso y dejamos esa situación, ¿ya? Y por la gracia de Dios tuvimos un lugar donde vivir y todo, de otros hermanos que están en la misma condición en un campo. Fuimos y estuvimos con ellos como casi 2 años. Mis hijos fueron a la escuela y al liceo, y yo se supone, yo soy de colegio, como dicen, se ríen algunos, no era de colegio con números, sino que de colegio con letras. Pero resulta que ya en el Señor yo me daba cuenta que la verdadera profesión era seguir a Cristo, es la fe, es seguirlo a Él. Para eso fuimos puestos en esta tierra, para seguir a Jesucristo. Nosotros, sobre todo nosotros. Porque fíjate que en el Antiguo Testamento estos hombres Isaías también seguían a Cristo, seguían al Mesías, aquel que iba a venir a salvarlos. Ellos hacían todo por aquel que iba a venir a salvarlos. Nosotros lo hacemos en la gracia sabiendo de alguien que ya nos salvó, pero la vida está puesta para seguir a Cristo, no otra cosa. El que, no nos engañemos, ¿ya? No nos equivoquemos. Por eso que dice, busca el reino de Dios y su justicia, y el resto es añadidura. ¿Qué es lo que busca el reino de Dios y su justicia? Que en cada cosa que te suceda en el día, pregúntate, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué me quieres mostrar? Ahora, preguntarse eso, ya tenés que pedirle al Señor que te ayude para preguntarte porque se te va a olvidar. Y ahí empieza a ver que el Espíritu Santo te colabora y te ayuda y está siempre ahí al lado tuyo, soportándote, consolándote y guiándote a Cristo. Te guía al Señor Jesús. Y yo eso he sentido que el Espíritu Santo con que fui bautizado me guía cada día más a la persona de Jesucristo. Cada día me siento más cercano a Él, cada día me siento más uno con Él. Y fíjate que esto es algo especial porque tú no es que te sientas mejor como persona, tú humanamente, no, tú eres bueno, eres bien en Cristo. Pero humanamente yo en el Adán no quiero ni verlo porque ese es el viejo hombre, ese no vale la pena, de ese no hablo. Prefiero no hablar porque no vale la pena. Yo viví 36 años con ese puro tipo y no me dejó. Empecé a vivir con Cristo y ahí la cosa cambió. Mi vida ahora es una aventura. Mi vida es entretenida. Siempre, no es que uno no sufra, que no le pasen cosas. No, si nos pasan cosas y más que al resto quizás. De hecho, nosotros les cuento, ahí me fuimos para terminar, nos fuimos ahí, dejamos todo, para terminar, hacer el paréntesis que estaba haciendo, dejamos todo, nos fuimos, tuvimos como casi 2 años, ya, vivimos por la misericordia de Dios de una forma más increíble que en la primera milagro que vi, que el sueldo me lo siguieron pagando más de 6 meses. ¿Ya? Y yo te digo, y yo decía, me pagaban el sueldo, y yo ya vendido todo, pero bueno, y así se dieron distintos hechos que vivimos, y así vivo siempre, pero ahí me acordaba lo que dice el Señor, que dice que si los pajarillos comen, ¿cuánto más vosotros? Entonces ahora entiendo, y yo entiendo el por qué me hizo vivir esa situación. Me la hizo vivir a mí, a mi señora, a mi familia, a mis hijos, para que viviéramos entregados, para que supiéramos que Él es más que el sustento. Él realmente es nuestro abrigo y nuestro sustento. El sustento es Cristo. Él se preocupa de nosotros. No nos va a dar estas cosas espirituales y no te va a dar el pan para comer. Te lo va a dar. Lo que pasa es que, ¿qué le pasa al hombre? Busca solamente el pan para comer. Yo siempre decía un ejemplo, si tú vas a un restaurante de carne, donde se vende carne normalmente, qué sé yo,
bife de chorizo en Argentina o qué sé yo, y alguien va a ese restaurante de carne y en vez de pedir carne pide solamente ensalada, los garzones, los mozos dirán, más que extraño este caballero en la calle, porque no va a un vegetariano o otra cosa. Lo importante es la carne y el otro acompañamiento. Bueno, esto es lo mismo, Jesucristo es, Él es la carne, de Él tenemos que comer, el resto es el acompañamiento viene solo, es por ahí, viene solo, y si no viene no pasa nada tampoco, porque viene siempre, Dios se va a preocupar. Bueno, esa es una cosa que vi yo, tremenda, yo descansé, pero me di cuenta que he probado seductivamente lo que es tener y lo que es no tener. Y en las dos condiciones necesito al Señor, pues necesito la gracia de Dios, porque si tú tienes y no tienes la gracia de Dios te volvés loco, o sea, eres torpe. Y cuando tenés poco te angustiáis. Pero resulta que el Señor te da la gracia y te hace rendirte con, no sé, pues 5 euros o 5 lucas, como dirían en Chile, o las pesetas o pesos o marcos o la moneda que hay, y te la hace rendir mucho, porque tus necesidades cambian. Entonces, y yo te digo yo, y la calidad de vida que da, la paz que da, y bueno, y ese es un caminar y un andar. Ahora, he pasado momentos difíciles, claro que he pasado momentos. Pero ¿sabes cuál es el momento más difícil que pasa un creyente? Cuando está confuso. Yo para mí lo más difícil es cuando a veces cuando, se me cuando Dios ha permitido, creo que en dos ocasiones, que no digo que se me crucen los alambres, cuando no, gracias a Dios no se me han cruzado nunca, pero sí donde viene confusión. ¿Y quién busca la confusión del creyente? Satanás. Te puede pasar situaciones y te hace dudar. Y dudas. Ahora, yo digo, si duda, no es malo dudar. Si Dios no quiere, Dios quiere, por eso se busca adorador en espíritu y en verdad. Y en verdad es alguien que ha dudado y se sobrepasó, se sobrepuso a la duda, se sobrepuso a todo por la fe y por la gracia de Dios. Y él se sobrepuso, pero no alguien, no, no, yo no puedo ni dudar, porque no, 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 yo he dudado, lo he dudado todo y lo he cuestionado todo en mi caminar, todo lo he cuestionado. Pero me doy cuenta y eso me hace que mi fe sea más cierta porque ha sido probada por fuego, ha pasado por fuego, por agua. Pero digo yo, pero ustedes no se dieron cuenta, yo leí ahí una parte donde dice Isaías, varón de dolores experimentado en quebranto. Yo ahí me identifico mucho con el Señor, varón de dolores y experimentado en quebranto. Claro que he tenido dolores y claro que he tenido quebranto. Pero ¿sabes tú qué pasa? Cuando eres experimentado es más fácil. ¿Por qué? Primero porque está la gracia del Señor. Y un creyente que tiene la gracia del Señor sobrelleva todo con una facilidad tremenda. Porque, a ver, cuando llueve todos se mojan. En mi tiempo decían, había una publicidad, decía, cuando llueve todos se mojan, menos los que usan impermeables búfalos. Si alguien es de Concepción de los años 60, tiene que haber escuchado esa publicidad. ¿Ya? Bueno, no, yo no uso impermeables búfalos porque tengo al Señor. Entonces cuando llueve, claro, todos se mojan, pero el Señor te cubre. Entonces es distinto, pasa una situación distinta. La gente hoy en día quiere vender pura felicidad, pura felicidad. No, si eso no existe en ninguna parte. El Señor dice que cuando termine con todo el dominio y toda potestad del enemigo aquí en la tierra y en todo lugar, va a venir y va a consolar nuestras lágrimas y se va a acabar esa situación. Pero ahora, así como sale el sol, viene la noche, así como hay frío, hay calor. Pero la diferencia está que el Señor quiere que sobrellevemos todo eso sabiendo y con esperanza, mirando el futuro, mirando las cosas que vienen. Entonces estamos siempre con gozo en nuestro corazón por lo que viene, porque yo digo, si así como cumplió el Señor su anuncio de que iba a venir a salvar al hombre, y ya Isaías lo decía, y lo decían otros profetas antes también, le leí Isaías, pero lo dicen varios otros profetas, y llegó el día que vino, así también va a ser el día que el Señor vuelva, porque Jesús dijo que iba a volver y que iba a venir de nuevo. Ahora, la bendición grande para mí sería, y eso es lo que yo espero, que la venida del Señor sea en este tiempo. Ahora, si no es, no importa, porque ya tengo mis años y me voy a ir igual con Él. ¿Ya? O sea, como decía un amigo, por activo o por pasiva. Ahora, pero a mí se me hace que va a ser por pasiva, en el sentido que el Señor está cerca. Ahora, yo siempre he hecho el encuentro con el Señor, no, no es para que me saque de los problemas, no es para que me saque del temor. El encuentro con Jesucristo es un encuentro de amor. Es a encontrarse con el amado, porque es como que lo conozco, me conoce, él me conoce mucho más que yo a él. Nos enviamos cartas, tenemos correspondencia, nos hablamos, ¿ya? Pero no nos tocamos. Y va a llegar el día en que nos vamos a poder tocar. Y donde se vas a poder juntar con todos los que has amado, con todos los hermanos, con todos los creyentes. Seremos uno en Cristo. Dice que Dios ha preparado, ¿ya?, cosas que ni mente imaginó
para los que lo aman. Y yo te digo, tú estás llamado a amar a Dios, a amar al Señor. Fíjate, te voy a decir ahora, ¿por qué la vida cambia cuando uno conoce al Señor Jesucristo? Porque el primer mandamiento que se cumple, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese mandamiento se cumple cuando conoces a Jesucristo y tienes el Espíritu Santo. Si no, tú no amas a Dios de todas las cosas, pones otras cosas antes. ¿Y sabes por qué Dios quiere eso? Algo que yo pensaba antes, que Dios es pucha, que es vanidoso, uno quiere que lo amen. No, 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 no. Es que resulta que es el orden. Todas las cosas tienen un orden en general. Si tú tienes un coche, un auto, tiene un orden. Te pasan las llaves y con las llaves tienes que introducirla o ahora en día por contacto, pero tienes que hacerlo andar. Si no, no anda el coche. Todo tiene un orden. Si no, puedes volverte loco, te vas a subir arriba del coche, te vas a dar vuelta por un lado, vuelta por otro. Si no te pasan las llaves, el coche no va a andar, no va a rodar. Lo vas a empujar, pero no va a rodar bien. Bueno, nosotros los hombres también. Hay un hermano que decía Manuel, que me gusta porque siempre decía que la Biblia es como el manual para los autos, el manual para los creyentes. Pero no solamente la Biblia, porque la Biblia sirve para corroborar. Me pregunté un tiempo que las personas andaban sin Biblia, porque la Biblia, acuérdense que la imprenta vino en el año 1700 o 1500, ya ni me acuerdo ya. Pero antes no había Biblia, había unos papiros grandes, no andaban con eso, pero tenían el Espíritu Santo. Pero nosotros en Filo de la Bendición tenemos el Espíritu Santo, tenemos para corroborar las cosas en la palabra, porque siempre es bueno corroborarla, para no salir con cualquier cosa que no corresponde. Pero yo digo, nosotros estamos invitados a eso, a las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué mente no imaginó? Por eso digo yo, pero son cosas reales. Siempre te han dicho poco menos que no, cuando nos muramos vamos a estar en el cielo, y yo pensaba, ¿habrá cancheteña, habrá fútbol para entretenerme? Y yo sí pensaba que no. Y yo digo, ¿cómo no hay cancha tenis si hay acá abajo cancha tenis? ¿Qué me importa que haya o no haya cancha tenis? Pero te aseguro que va a haber algo mucho mejor. Si Dios es creativo, es una, no sé, yo no lo puedo describir en su grandeza y en su inmensidad. Pero te digo, lo que te digo, a mí me ha conquistado y además siempre con la verdad. Nunca me ha mentido. Siempre lo que me ha dicho ha sido la verdad. Siempre, siempre su palabra es corroborada. O sea, lo que él me ha hablado en mi corazón sucede, las cosas pasan tal cual como él las dice. Siempre el equivocado termino siendo yo. Bueno, no es muy extraño. Pero, querido, le doy gracias al Señor por haber podido compartir esta segunda parte del conocimiento de Cristo. Pero en el fondo, ustedes, los que escuchen y los que ya conocen al Señor, sigan adelante, descubriéndolo cada día más, para que cada uno de nosotros dé testimonio de Jesucristo. Yo conozco a Jesucristo, pero no es que yo sé de Jesucristo. Yo puedo saber de Jesucristo, lo puedo leer la Biblia entera y podría decir, oye, hay gente que dice versículos, esto, valor, todo, pero no lo tengo dentro de mi corazón. Invita a Jesucristo a vivir en tu corazón. Él golpeará la puerta, ábrele, abre tu puerta de tu corazón y Él entrará y hará morada contigo y cenará contigo. Es una realidad y te darás cuenta. Alguien te podrá decir, no, tú no lo conoces, tú vas a saber que eres de Cristo. Y lo vas a saber en tu corazón y eres el único que va a dar testimonio, como doy testimonio hoy en día. Jesucristo es mi Señor, pero mi Señor no porque se imponga sobre mí, sino porque me sedujo, porque me tiene seducido el amor y la manera de ser de Él. Es un caballero. Yo creo que mis palabras son tan torpes y le pido al Señor a veces disculpas, pero no tengo más vocabulario. Pero es un gentleman, es un caballero. Es, es tan gentil la manera de tratar, la manera de comunicarse con uno, la sencillez, ¿ya? Es grande el Señor Jesús. Yo espero con ansia su venida. Un abrazo sincero a cada uno. No los veo, como quisiera verlos, como quisiera abrazarlos a cada uno. Algún día Dios me dará esa gracia, esa felicidad de que alguien me diga, mira, yo escuché tu video y si se convirtió y conoció al Señor, es el milagro de Dios, no es mío. Yo soy el pajarito que pusieron aquí para que diga esto, porque un hermano que se le ocurrió y dijo, ¿por qué no compartes para que alguien conozca al Señor, qué sé yo, si alguien tiene alguna duda, todo? Ahora, si alguien tiene alguna duda y quiere que le conteste o le diga algo, bueno, se comunicará de alguna manera conmigo. Un abrazo a todos, que el Señor los bendiga, los guarde. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.